Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con lo que nos atañe el día de hoy. Y lo que nos atañe el día de hoy son sumatorias infinitas. Búsqueda de áreas por sumatorias infinitas. Recuerden, como les dije y como en teoría ya leyeron, ustedes necesitan o necesitábamos leer para la parte de la introducción. Espero que ya hayan hecho su tarea, ¿verdad? Porque parte de lo que se habla en la introducción es lo que vamos a tratar de hoy. Entonces, vamos a empezar. Cálculo de áreas. Muy importante, usando sumas infinitas. Sorry, no cabe completo. Vamos a tener el cálculo de áreas, vamos a usar sumas infinitas. ¿De acuerdo? Ojo, todas las propiedades que tenemos de sumas se van a hacer válidas cuando hagamos este tipo de sumas infinitas. ¿Qué significa lo de suma infinita y qué significa eso del cálculo de áreas? Hace mucho tiempo, así como si fuera cuento de hadas, hace mucho tiempo surge el concepto de área bajo una curva. Y hay un matemático muy importante que seguramente todo el mundo ha escuchado hablar de él, se llama Riemann. Hay un matemático muy, muy importante que dice que si tenemos cualquier tipo de curva, cualquiera, podemos calcular el área que hay debajo de esta curva o entre la curva y el eje, porque cuando hablamos de debajo y la curva está hasta abajo, pues ya no hablamos de debajo, ¿verdad? Entre la curva y el eje, por ejemplo, esta área que tenemos aquí, la voy a medio pintar para que ustedes la vean, esta área que tengo acá. Cuando hablamos de calcular el área de entre dos cosas, entre una curva, cuando hablamos de una curva me refiero a una figura, obviamente matemática, y su plano cartesiano y el eje que hace que no se salga de ahí. Cuando hablamos del cálculo de un área, exactamente como la que tenemos pintada ahí, semipintada de azul, Riemann dice que podemos calcularla siempre, siempre, siempre cuando trabajemos con rectángulos. Vamos a trabajar con rectángulos para poder encontrar el área bajo la curva. Riemann dice que existen dos tipos de triángulos que yo puedo calcular. Dice que podemos calcular rectángulos por defecto. Significa que voy a tomar hacia acá y voy a hacer un triángulo. Se llama por defecto porque, si se pueden dar cuenta, hay un espacio. Cuando yo calcule mi siguiente rectángulo, hay un espacio, que es este de aquí. Este espacio que queda vacío es una pérdida que nosotros tenemos de área. Por eso se llama un cálculo de área por defecto. Porque hay pedacitos, obviamente a mayor grosor del rectángulo, más fácilmente voy a ver estos pedacitos. Hay estos pedacitos que definitivamente forman parte de mi área, pero no los voy a poder contar. Riemann decía que este tipo de cálculos, este tipo de rectángulos, yo puedo hacerlo, obviamente, tantos como yo quiera. Puedo trabajar con tantos rectángulos como yo quiera, pero a mayor cantidad de rectángulos, más aproximada está mi área, o más exacta está mi área. Mientras menos rectángulos yo use, por el contrario, más lejos está esta área de la real. ¿De acuerdo? Entonces aquí es muy, muy importante para que yo pueda realmente saber qué es lo que está pasando. Riemann decía, hay otra forma de calcularlo. ¿Qué pasa si en vez de calcularlo por defecto, lo calculo por exceso? ¿Qué significa por exceso? A ver, se los voy a poner aquí. Por exceso significa que entonces este ya no va a ser mi punto más bajo, sino va a ser el punto más alto. Eso quiere decir que si yo trazo una línea aquí, mi rectángulo va a quedar así. Y si yo trazo un punto aquí para mi siguiente rectángulo, mi rectángulo va a quedar así.
Entonces, Riemann se da cuenta que tenemos otro problema diferente. El problema ahora radica en que nos estamos pasando del área. Estamos teniendo pedazos de área o pedazos que estamos calculando, esos pedacitos verdes, que no están contemplados adentro del área, del área bajo la curva, el área que realmente yo quería calcular. Entonces, Riemann propone estos dos métodos, por exceso y por defecto, para hacer aproximaciones, eso es muy importante, para hacer aproximaciones en el cálculo de las áreas. Obviamente, como les digo, Riemann dice que mientras más rectángulos yo tenga, más exacta o una aproximación mejor hacemos del área. A alguien se le ocurre la brillante idea de que en vez de hacer un número finito de rectángulos, es decir, hacer 2, 4, 8, 15, 50 rectángulos, nosotros hagamos algo que se llaman sumas infinitas. Vamos a tener infinitos rectángulos. Infinitos. Entonces, esa es la idea de hacer esta parte. Nosotros ahora vamos a calcular el área. Esa área completita, esa área azul, la vamos a calcular con sumas infinitas. Pero para calcular sumas infinitas, necesitamos forzosamente límites. Recuerden que el límite es justamente esa aproximación a lo que vamos a llevar. Vamos a calcular un límite infinito sobre una sumatoria que nosotros vamos a tener. Recuerden que de todas formas nosotros estamos calculando, siempre que calculamos un área, estamos calculando rectángulos, suma de rectángulos. Ahorita vamos a ver cómo se ve esa suma de rectángulos. Entonces, necesitamos realizar esta cuestión. Déjenme, les copio la definición completa. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda antes de que yo ponga la definición formal? No, maestra. ¿Seguros, seguros, seguros? Perfecto. Entonces vamos a poner la definición formal. Perfecto. Aquí tenemos nosotros la definición formal de cómo calcular cómo vamos a calcular las sumas de Riemann, pero de forma infinita. Si se fijan, necesitamos o tenemos, porque tenemos un límite infinito. Ahí lo dice, el área lo vamos a calcular como el límite cuando n es el número de rectángulos, cuando n tiende al infinito, cuando el número de rectángulos es infinito, de la suma de cada área. Ojo, aquí tenemos la suma de cada área. De una función continua, acuérdense, todos se supone que ya vimos cálculo diferencial. Una función continua es aquella que no tiene huecos ni saltos, dicho de forma coloquial. Entonces, una función continua es esta, como la que yo les pinté, la roja. Es una función suave que va de un punto a otro. Tenemos un intervalo definido, eso es lo importante aquí. Tenemos siempre un intervalo definido. Entonces, tenemos el área bajo la curva de una función continua f, la curva roja, es la curva f de x. Entonces, una vez que tenemos el área bajo la curva de esta función, vamos a calcular el límite cuando n, les insisto, es el número de rectángulos. Entonces, cuando n tiende al infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta formulita de acá. Esta formulita es la suma infinita de rectángulos de Riemann, donde n es el número de rectángulos, insisto, es muy importante eso, y el número de rectángulos siempre, en este caso, va a tender hacia el infinito. Entonces, vamos a calcular la suma de todas las áreas de rectangulitos cuando el límite tiende al infinito. Ojo, a menor tamaño del rectángulo, mientras más delgadito sea mi rectángulo, más exacto es el área. Por eso las calculamos infinitas. De esa manera garantizamos que el grosor de mi rectángulo es tan pequeño, tan infinitamente pequeño, que obviamente esos errores, el amarillo y el error verde, obviamente no son graves. Al contrario, esos errores se van a perder. De una u otra manera van a desaparecerse y ya vamos a poder empezar. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esta parte? Con la formulita.
No, maestra. ¿Seguros? Muy bien, Sí. entonces vamos a ver qué significa cada letrita, porque la idea es qué significa cada una de estas letritas. Aquí esta es la parte importante. Recuerden que cuando tenemos un intervalo, vamos a trabajar en un intervalo específico. En este caso, vamos a trabajar en el intervalo que se llama A y B. Ojo, intencionalmente lo puse en una parte positiva y una negativa, eso no importa. Siempre que trabajamos en en un área necesitamos, o en algo, en una gráfica, todo lo que calculábamos antes en cálculo diferencial, siempre lo hacíamos sobre un intervalo. O sea, teníamos que cumplir continuidad en ese intervalo. Teníamos que cumplir, no sé, que sea diferenciable en ese intervalo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a trabajar en un intervalo. Recordemos que para calcular cualquier rectángulo, como aprendimos en la primaria, necesitamos una fórmula para el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo siempre es base por altura. En este caso, mi altura es esto y mi base es delta X. Siempre, siempre, siempre para calcular el área de un rectángulo tenemos base por altura. En este caso, la delta X es la base. Y la base de cualquiera de estos rectangulitos pequeñitos vamos a tenerla tomando en cuenta mi intervalo completo, todo el intervalo, y dividiéndolo entre el número de rectángulos. ¿Cómo tomo en cuenta qué longitud tiene mi rectángulo? Como se hace desde la primaria. Restamos al más grande el más chiquito y dividimos entre el número de rectángulos. Así es como vamos a sacar a mi delta X. Déjenme lo muevo porque quedó como que muy amontonado. Entonces vamos a tener que delta X va a ser igual a B menos A, todo esto, entre R. Es muy importante esta parte, porque cada una de estos rectangulitos, cada uno de estos rectangulitos, vamos a poder trabajarlos con esa base. ¿De acuerdo? Y la altura está dada por f de x y asterisco. ¿Quién va a ser f de x y asterisco? F de x y asterisco, pues va a ser realmente, si yo me paro en un punto específico, por ejemplo, x y asterisco, porque realmente eso es lo que significa, su f o su altura de este rectángulo será la imagen que tengo aquí, f de x y asterisco. ¿De acuerdo? Esa va a ser su imagen. La altura es la imagen de ese valor correspondiente. Pero ¿quién es x y asterisco? X y asterisco, que es lo que vamos a poder localizar, X y asterisco siempre va a estar dada por A más B menos A entre N por I. Súper importante. Esto de aquí, no le puse paréntesis, pero esto de aquí, primero se resuelve la operación y luego se va a multiplicar por I. Dependemos de la función que tengamos, lineal, cuadrática, constante, cúbica, dependemos del tipo de función que tengamos para ver cómo vamos a elevar al cuadrado, al cubo, etcétera, a cada uno de estos valores. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? ¿Se puede sustituir b menos a entre n por delta x? ¿Se puede sustituir, perdón? B menos a entre n por delta x. Sí, en la práctica eso es lo que vamos a hacer. En la práctica eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer justamente para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de resolverlo. Pero justamente para que se vea chiquito, para que esté pequeño, solo vamos a trabajar con la definición. La definición es esta de aquí y vamos a ir sustituyéndole. ¿De acuerdo? Vamos a ir sustituyéndole para que no haya ningún problema. Sí, maestra. Perfecto. Pero realmente nos va a dar exactamente lo mismo. Aquí lo importante es que siempre nos va a dar exactamente lo mismo. Vamos a sustituir, sí,
porque para fines prácticos yo les voy a decir cuál es el intervalo, cuál es la función y cómo vamos a encontrar esa área. Ojo, estamos encontrando áreas. Aquí nos tienen que dar valores positivos, ¿de acuerdo? No podemos tener valores negativos. Nunca jamás podemos tener áreas negativas, acuérdense. Entonces, no podemos tener valores negativos. Súper, súper, súper importante. Si nos da un valor negativo, significa que algo estamos haciendo mal. Si nos da un área negativa, significa que a lo mejor la calculé en espejo o que cometí un error algebraico o numérico en el camino. Aquí vamos a hacer cálculo de áreas. Y como vamos a hacer cálculo de áreas, entonces vamos a trabajar siempre valores positivos como resultado final. Vamos a hacer todo el proceso y vamos a aprender cuál es la intención. Ojo, quien ya haya visto la parte de cálculo integral antes, no se vale utilizar integrales. Lo estamos haciendo por definición para que aprendan a amar a las integrales. Obviamente, hacerlo con integral sale en 3 pasos y hacerlo con sumatorias y límites va a salir en 15 pasos. Eso sí, es totalmente correcto, pero estamos en cálculo de áreas por definición. Como estamos calculando por definición, vamos a tener que hacerlo por definición, usando el límite y la sumatoria. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿tenemos dudas? No. Perfecto. Vamos a empezar entonces con el ejemplo. En el canal está la clase del semestre pasado. No estoy segura de que haya visto el mismo ejemplo. De hecho, estoy casi segura de que no va a ser el mismo ejemplo. Entonces, nada más se los comento porque tardo en subir la clase. Voy a tardar en subir la clase probablemente en la noche o hasta mañana porque tengo clases. Entonces, probablemente si necesitan repasarlo, necesitan echar un vistazo, revisar otro ejemplo, pueden buscarlo directamente en el canal y o les puedo habilitar allá mismo que puedan ver la clase del semestre pasado mientras les subo esta. No tengo ningún inconveniente. Nada más para que sepan que el periodo que tardo para subir la clase. Entonces, no se desesperen, es normal. Tengo otras clases, entonces entre que me desocupo y lo subo o lo exporto, etcétera, entonces tarda un poquito. Muy bien, vamos a trabajar con una cuadrática para que sea más sencillo, o sea, más sencillo de comprender, entre comillas, y para que vean cómo se afectan esos exponentes en términos de lo que estamos realizando. Todos los exponentes siempre se van a afectar porque tenemos una función diferente. No va a ser lo mismo si tenemos una función lineal a que tengamos una función cuadrática a que tengamos una función cúbica. No va a ser igual. Como no va a ser igual, no podemos trabajarla de la misma manera. No la hago lineal porque es el caso más fácil. La voy a hacer cuadrática porque necesitamos hacer operaciones algebraicas que nos van a permitir llegar al resultado. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Vamos a encontrar el área bajo la gráfica de una función cuadrática, 4 menos x al cuadrado. No solamente tiene cuadrado, sino que tiene un menos. Eso permite que tengamos que tener que tener mucho cuidado con ese menos, que se va a afectar, sobre un intervalo específico. Mi intervalo específico es menos 1,2.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar con esto. Como les dije, necesitamos forzosamente encontrar, pues por definición, vamos a encontrar cuánto es lo que vale cada una de estas cositas. Pero lo voy a hacer por definición y como decía, creo que Ale me preguntaba, vamos a sustituir luego los valores correspondientes. ¿Para qué? Para que sea todo mucho más sencillo. Eso es lo que voy a hacer, simple y llanamente. Entonces, vamos a ver. Mi definición me dice, vamos a cambiar. Mi definición me dice que el área bajo cualquier gráfica, curva, función, continua, es el límite cuando n tiende al infinito de una sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n de mi f de x y asterisco por mi delta x. Pero también me dijeron, te voy a hacer un cuadrito acá, también me dijeron en la definición cómo tenía que sacar tanto delta x como x y asterisco. Entonces me dice que la delta x, mi delta x está dada por b menos a entre n. b menos a es la longitud de mi intervalo. A siempre va a ser el primero, b siempre va a ser el segundo. Entonces b menos a es 2 menos menos 1 entre n. Entonces, mi delta x será el valor 3 entre n. ¿Estamos todos de acuerdo? Tomar Sí. eso como un sí. Hacemos luego x y asterisco. X y asterisco me dices a menos 1 más b menos a entre n. Ups, ya lo puse con letras, déjenme lo corrijo. b menos a entre n es 2 menos menos 1 entre n. Todo esto por i. ¿De acuerdo? Y resolvemos obviamente las operaciones. X y asterisco me va a quedar menos 1 más 3n por i. Y ya que tenemos estos dos valores, ya podemos simplemente sustituir en lo que nosotros teníamos para resolver. Es decir, en esa formulita. Voy a sustituir literalmente, vamos a hacer el límite, ojo, la notación es importante, el límite cuando n tiende al infinito, de la sumatoria cuando i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De f, eso no lo podemos quitar porque no lo he resuelto, f de menos 1 más 3 entre n por i. Todo esto multiplicado por el valor de delta x, que en este caso es 3 entre n. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Hasta aquí solamente he sustituido el valor de cada uno de los conceptos que teníamos. Solamente sustituyo y ahora tengo que resolver todas las operaciones. Muy bien, supondremos que no tienen dudas entonces. Nos vamos al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, desde i igual a 1 hasta n, y aplicamos la función f. Mucho cuidado, la función f es esta. Recuerden que tenemos que sustituir. Entonces, esta sumatoria se va a volver la sumatoria de 4 menos 1 más 3 entre n por i elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por 3 entre n. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Basta. Muy bien, resolvemos el binomio. Ese binomio elevado al cuadrado. Para que no me estorbe este 3 entre n, como no tiene i, lo puedo sacar de la sumatoria. No tiene i y se está multiplicando. Si tuviéramos una suma, no lo podemos sacar. Pero como es un producto y no tiene i,
Acuérdense, podemos sacarlo, es una constante. Esto entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de 3 entre n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n y resolvemos esto de aquí. Nos va a quedar 4 menos, lo voy a hacer paso por paso para que nadie se pierda, 1 6 entre n por i más 9 entre n cuadrada por i cuadrada. Obviamente, quitamos ese paréntesis, tenemos que multiplicar por menos y quitar ese paréntesis. Y nos va a quedar entonces el límite cuando n tiende al infinito de 3 entre n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n y quitamos ese paréntesis. Nos va a quedar 4 menos 1 más 6i entre n menos 9 entre n cuadrada por i cuadrada. Sumamos los únicos que podemos sumar y nos queda límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n, sumatoria desde i igual 1 hasta n, de 3, porque tenemos signos diferentes, así que los números se restan, me va a quedar 3 más 6i entre n menos 9 entre n cuadrada por i cuadrada. Y ahora sí, tenemos que aplicar las propiedades de sumatoria para poder resolver esto que tenemos aquí. Acuérdense que una sumatoria divide términos para que sea más fácil. Entonces, ojo, yo insisto, lo hacemos paso por paso para que en teoría nadie se confunda. Quien lo quiera hacer directo o pueda hacerlo directo o pueda comerse algunos pasos, lo puede hacer. No todos, obviamente, porque requiere el procedimiento completo. No detallado, completo, no es lo mismo. Límite cuando n tiende al infinito de 3 entre n. Y ahora esto se va a convertir en la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 3, más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 6i entre n, menos la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 9 entre n cuadrada por i cuadrada. Como les digo, lo voy a hacer paso por paso para que podamos hacerlo sin ningún problema y nadie se me quede en el camino. Esto me va a quedar límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n. Y estas sumatorias, recuerden, todas las sumatorias sacan constantes. En el caso del primero, no va a sacar la constante porque obviamente no tenemos nada que acompañe a este 3. Entonces, si le saco la constante, pues me va a quedar un 1 ahí. No hacemos nada, sigo teniendo una constante. Más 6 entre n, sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, menos 9 entre n cuadrada, sumatoria de i al cuadrado. Aplicamos las propiedades correspondientes. Esto me va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de 3 entre n. Las propiedades me dicen que necesitamos conservar la constante y sustituir a la n. Entonces me va a quedar 3 y multiplico por su formulita, o sea, por lo que sea que teníamos de formulita. A ver qué... Ok. Voy a usar negro. N. Luego tenemos más 6 entre n y multiplicamos por el equivalente a la sumatoria de i. La sumatoria de i es n por n más 1 entre 2. Menos
menos 9 entre n cuadrada, menos 9 entre n cuadrada, y multiplicamos por su equivalente de i cuadrado. El equivalente de i cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y resolvemos todas las operaciones correspondientes. Voy a resolverlas paso por paso, voy a resolver las operaciones que se puedan resolver por mientras y luego vamos a tratar de verificar su efectividad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta n que tengo acá lo podemos cancelar con esta n que tengo acá. Este 2 que tengo acá lo podemos cancelar con este y me va a quedar un 3 acá. Este 9 que tengo acá se va a volver 3, este 6 que tengo acá se va a volver 2. Esta n cuadrada se cancela con esta n que tengo acá. ¿Se pueden seguir cancelando? Sí, se van a seguir cancelando, pero esas son las que podemos ver de primera instancia. Nos falta multiplicar estos binomios que tengo todavía expresados. Vamos a multiplicar mis binomios. Esto es límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n, multiplicado por 3n, más 3 por n más 1, por n más 1, menos 9 por n más 1 por 2n más 1, todo esto entre 2 entre n. Maestra, pero no que el 9 se convirtió en 3. Perdón, es verdad, tiene toda la razón del mundo. Este 9 se volvió 3. Muy bien, gracias. Este 9 se volvió 3. Ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Nos falta todavía desarrollar esos binomios que tenemos allá, para que todo me quede en términos de una suma de cosas y podamos aplicar el límite. Esto entonces me va a quedar el límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n, todavía ni siquiera he multiplicado. Aquí me queda 3n más 3n más 3, menos, este me queda 3 por 2n al cuadrado, más 3n más 1. Todo esto entre 2n. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a suponer entonces Sí, que maestra. Sí, maestro. Perfecto. Nos damos cuenta que hay cosas que podemos sumar para que sean más, se simplifiquen mejor. Entonces, primero, en el siguiente paso voy a sumar y voy a separar esta fracción. Luego multiplicamos límite cuando n tiende al infinito de 3, Ok, ahora sí. Vamos a sumar lo que se parezca y vamos después a multiplicar. Entonces vamos a tener límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n, y multiplicamos por 3 más 3, obviamente me da 6n, más 3, y estos van a quedarme menos 6n cuadrada entre 2n, menos 9n entre 2n, menos 3 entre 2n. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, maestra. Perfecto. Aquí nos damos cuenta que podemos seguir simplificando. Esta n se va con esta n. Esta n cuadrada se va con esta n. Y obviamente 6 y 2 se cancelan. Este me queda 3. Y ya podemos proceder. Bueno, antes de proceder a la multiplicación, lo voy a copiar para que sea más fácil que visualicemos esta multiplicación. Nos va a quedar límite cuando n tiende al infinito, 3 entre n, y multiplicamos por 6n más 3,
menos 3n, menos 9 medios, menos 3 entre 2n. Estos de aquí, 6n y menos 3n, los puedo volver uno solo para poder multiplicarlos. Esto entonces me va a quedar el límite cuando n tiende al infinito y multiplicamos. Bueno, primero voy a sumar para que sea más fácil y quede más compacto. Me va a quedar 3n más 3 menos 9 medios menos 3 entre 2n. Y ahora sí, multiplicamos. Límite cuando n tiende al infinito. ¿Todo el mundo se acuerda cómo sacar límites? Esto me va a quedar 9n entre n más 9 entre n menos 27 entre 2n menos 9 entre 2n cuadrado. Simplificamos estos dos y entonces este límite, cuando n tiende al infinito, lo vamos a calcular de 9 más 9 entre n menos 27 entre 2n menos 9 entre 2n cuadrada. ¿Se acuerdan cómo sacar límites al infinito? ¿Se acuerdan de las propiedades de los límites? Yo Buenos días, no, es maestra. que no me estoy yendo para ti. Perdón, no escuché. ¿Alguien me habló? Y lo que Sí, dice ella desde buenos que... días. Ya pude Buenos entrar. días. Ay, ya no. Joven, no me interrumpa por algo así. Pregunté si tenían dudas. ¿Alguien Ninguna tiene duda, dudas? maestra. ¿Perdón? Ninguna duda. ¿Seguros? ¿Se acuerdan cómo sacar los límites? ¿Cuáles son las propiedades de los límites? Sobre todo los límites al infinito. ¿Cuánto nos daría ese límite? Dígame, ¿quién me habla? ¿Quién me habló? ¿Niños? Yo. ¿Qué pasó? No, que no sé cómo hacer, o sea, cómo sacarlo al límite. No me acuerdo. Maestra, según No se eran acuerda. A ver. como n está en infinito, creo que todo lo que está con n se elimina, ¿no? Algo así, porque se vuelve infinito. Todo lo que tenga potencia en el denominador. Cualquiera que tenga n en el denominador. Eduardo nos dijo el tip para hacerlo. Todo lo que tenga n en el denominador, como n está tendiendo al infinito, no es que se elimine, es que cuando le aplicamos el límite va a tender a cero. Acuérdense, un número, por ejemplo, 9 entre 10 millones, pues va a dar muy, muy, muy chiquito. 9 entre 100 millones va a dar aún más chiquito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más crezca n, más chiquito se vuelve su valor. Entonces, se dice que los números van a tender al infinito, efectivamente. Pero van a tender a cero. Este tiende a cero, este también tiene en el denominador, tiende a cero, este tiene potencia, tiende a cero. Ojo, si tuviéramos n arriba, eso no es válido. En este caso se puede hacer porque el n está como denominador, es potencia del denominador. Entonces, ya que tenemos esto, entonces el límite obviamente va a ser cualquier constante. Recuerden que el límite, sin importar hacia dónde me acerco, el límite de una constante siempre es la misma constante. Eso quiere decir que mi respuesta sería 9 unidades cuadradas. La respuesta para esto son 9 unidades cuadradas. Esa sería la solución de este maravilloso ejercicio. ¿Dudas? ¿Se puede realizar con otro procedimiento? ¿A qué te refieres? O sea, el mismo, ¿no? Pero con simplificaciones diferentes. Sí, por supuesto. Como yo les dije, yo lo hago paso por paso, literalmente paso por paso, para que todos los pasos queden entendidos. Voy sumando o solo hago una operación por paso. Si quieren ustedes hacer más de una operación cada paso, lo pueden hacer sin ningún problema. Nos va a dar exactamente lo mismo. Nada más hay que tener cuidado con estas simplificaciones.
Les insisto, se pueden comer partes del procedimiento, o sea, algunos pasos se pueden comer, pero no pues, tengo que tener procedimiento completo, no detallado. O sea, yo lo hago totalmente detallado para que no vayan a surgir dudas. Ustedes, en la medida en la que vayan, avanzando, van a tratar o van a ver cómo se va resolviendo. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguien maestra. tiene alguna duda? ¿Alguien tiene dudas, comentarios? No, maestra. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, ¿Nadie tiene dudas? Es que me confundí en la parte de cómo fue sacando el 9n sobre n más 9n y el 27 y así, o sea, no entendí esa parte. Multipliqué. Ya vi dónde. Es que estaba tratando de identificar dónde. Multiplicamos. A ver, voy a ponerle un color diferente. A lo mejor este funciona. Bueno, un azul más pálido. Este que tengo acá, que aunque lo sacamos, no nos podemos olvidar de él. Ese que tengo allá tiene que multiplicar a cada uno de los que están aquí. Multiplica este y me queda 3 por 3, 9n y conservamos el denominador. Recuerden que las multiplicaciones de fracciones son en forma de línea recta. Si no tiene denominador, equivale a tener un denominador 1. Entonces vamos a multiplicar 3 por 3n, me da 9n. Entre, ponemos la rayita, n por 1, n. Luego hacemos lo mismo, pero ahora vamos a multiplicar con este. Otra vez tiene denominador 1. Entonces hacemos 3 por 3, me da 9. N por 1, me da n. ¿De acuerdo? Es que y no, realizamos el procedimiento. Perdón, no te escuché, Ale, como que se escucha entrecortado. que no me percaté que estaba fuera el 3 sobre n. El 3n. Sacarlo, no nos podemos olvidar de él. Si nos olvidamos de él, realmente ninguno ya no nos va a dar un límite correcto. Porque si hubiéramos aplicado el límite antes de multiplicar, o sea, si no existiera ese número para multiplicarlo, entonces nuestro límite iba a ser 3. Nuestro límite iba a ser 3. Pero es incorrecto, porque realmente lo que ocurre es que todavía no hemos multiplicado completamente. Entonces, este 3 entre n multiplica cada uno de estos, respetando obviamente las fracciones, la multiplicación de fracciones. ¿Dudas? ¿Comentarios? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? El procedimiento, yo les dije, es muy largo, pero es necesario trabajarlo paso por paso porque lo estamos haciendo con sumatorias. Forzosamente tenemos que tener límites. Ahora imagínense que no hubiéramos tenido límites, entonces tendríamos que calcularlo. Vamos a calcularlo con 8 rectángulos y hacemos base por altura de 8 rectángulos. Vamos a calcularlo ahora con 12 rectángulos, con 15 rectángulos, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja que tenemos al usar límites es que ya definitivamente estamos abarcando infinitos rectángulos, tantos como podamos abarcar, tantos como querramos abarcar. Entonces, eso nos da el área de forma más exacta. ¿Dudas, niños? No, maestra. Por el momento no. Perfecto.